invitarlo para que usted las próximas 3 horas esté dispuesto a oír una palabra. Titulada Entendiendo los tiempos. ¿Cómo se titula? Entendiendo los tiempos. Gracias, Señor, porque sé que vas a añadir bendición a tu palabra en esta hora. Y le invito para que observe todo lo que está a su alrededor. Todo. Observe, haga una observación. Una observación de todo lo que está a su alrededor. Tanto viviente como no viviente. ¿Sí? Porque tenemos todo lo que está a nuestro alrededor. Hay personas, seres vivientes, pero también hay cosas inertes, ¿cierto?, que están a nuestro alrededor. Todo lo que está en el alcance de nuestros ojos naturales va a desaparecer. Vivientes o no vivientes. Todo lo que esté a su alcance de sus ojos naturales tiene fecha de vencimiento. Todo. Desde una gran construcción, un aparato como este, nuestra propia vida tiene fecha de vencimiento. ¿Cuándo es su fecha de vencimiento? Puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser ahora mismo, puede ser en 50 años, puede ser en 20, en 10, pero todo tiene fecha ¿de qué? De caducidad, como un contrato, un seguro. Si tenemos cualquier tipo de vehículo, compramos un seguro y ese día salimos felices porque compramos el seguro y con lo costoso que está. Pero desde ese momento en que lo compramos empieza ¿qué? La cuenta regresiva. Y en cualquier momento nuevamente hay que refrendarlo, y el pase, y hay que refrendar la técnico-mecánica, y todo eso tiene caducidad. Incluso hay personas que han cantado temas famosos con referencia a lo que caduce, como nada es eterno en el mundo, o nadie. Ahora tica ninguno sabe. ¿Es nadie o nada? Nada. ¿Es nada? Eso. No lo voy a cantar, eso se lo dejo al pastor Freddy. Pero ¿nadie? Bueno, igual aplica para, como dice el gobierno hoy, para los nadies y las nadias. Hoy aplica para todo. Ahora, ¿qué es lo verdaderamente eterno entonces? ¿Sabe? Hace unos días me enteré de algo interesante, que yo creo que usted también se enteró, pero de pronto no le puso la atención que quizá yo sí le puse. En el año 1947 se estableció una especie de reloj simbólico que determinaría simbólicamente lo que le queda al mundo en tiempo. Esto no tiene que ver nada con la Biblia, ni nada que ver con la religión o con las confesiones, no. Tiene que ver con los científicos, muchos de ellos ateos, muchos de ellos no creyentes, y año tras año se reúnen para hacer un balance de todo el mundo en todos los frentes: científico, ambiental, nuclear, político, y todos los frentes del mundo, en todos sus frentes, y hacen una evaluación y mueven los minuteros y los segunderos para que se aproximen al número 12, que es la hora final. Y este último año estos científicos se volvieron a reunir y el segundero y el minutero quedó a escasos 90 segundos de que simbólicamente todo termine. 90 segundos.
Y es lo más cerca que ha estado ese reloj de lo que ellos desde su perspectiva humana consideran que es lo que le queda a la tierra. Necesitamos acelerarnos. 3, 2 lo agarraron. Necesitamos acelerarnos. Como dirían los abuelos, despabile. ¿Sí le dijeron así alguna vez? Despabile, mijo. Porque el tiempo se qué. Ahora, un hijo de Dios que entiende los tiempos debe tener y acostumbrarse a manejar dos tipos de tiempo: el reloj cronológico. ¿Cuántos tienen un reloj cronológico? No importa que sea de los de 10,000, no importa, un reloj cronológico es el Cronos. ¿Qué le dice el Cronos a usted? ¿Qué le dice el Cronos? Hoy me mandé peluquear, ¿sí se nota? Y el Cronos me pasó ahí, cuando me vi la pelada ahí. Está matizadita, está debajito ahí. El Cronos pasa y nos envejece. ¿Qué más hablamos del Cronos? El Cronos son los días, las horas, los segundos, los minutos, los meses. En el Cronos están las cosas terrenales: los matrimonios, los 15 años, los funerales. Todo eso está en el ¿qué? En el Cronos. El entrar a estudiar y salir de estudiar, el entrar al trabajo y salir del trabajo, el firmar un contrato y el vencimiento del mismo, es el Cronos. ¿Cuántos entendemos el Cronos? Nos movemos en el Cronos, pero no nos podemos quedar solo en el Cronos. Hay que aprender a vivir en el Kairos. Es decir, el creyente es como un tren que se debe mover en los dos rieles: el riel del Cronos y el riel del Kairos. En el Kairos está lo eterno. En el Kairos está los eventos de Dios, los tiempos y las sazones de Dios. Yo debo aprender a vivir en el Cronos, pero sin desconocer que hay un Kairos en el cual también mis sentidos espirituales deben estar. Hoy o ayer, creo, ayer se inauguró un templo que no me acuerdo a dónde fue. En Dubái, gracias pastora. El templo que se llama la casa de Abraham. La casa de Abraham. Judíos, cristianos y musulmanes adorando al Dios de Abraham. Eso es lo que se llama ahora, cuando se mezclan las religiones, no, ecumenismo. Ecumenismo. Eso tiene que ver con el Kairos. Yo sé que usted leyó y ya se empapó y leyó todo lo que sucedió y está sucediendo en los Estados Unidos con una visitación de Dios en ese lugar, en una universidad, ¿cierto? ¿Eso qué es? ¿Cronos o Kairos? Eso es Kairos de Dios. Eso es un tiempo de Dios. Yo no sé si usted ha leído los miles de orientales que se bautizaron esta semana haciendo su profesión de fe, aún en contra de los dictámenes o de la dictadura de su nación. De los miles de filipinos que aceptaron a Cristo y se están bautizando en cada rincón del mundo. ¿Y cómo está creciendo la palabra de Dios en la tierra? Eso es Kairos. Viva el Cronos sin desconocer el Kairos. Dígale eso al que está al lado suyo. Llegale: uy, yo aprendí una palabra nueva, Kairos. ¿Qué aprendiste hoy en la iglesia? Que hay un Cronos y un Kairos. ¿Y qué es el Kairos? Pues no sé, pero suena bonito. Hay que aprender a vivir el Kairos y a entender los tiempos de Dios. Ahora, para entrar en materia, acompáñenme por favor al primer libro de Crónicas 12:32. Y vamos a ver las características de un creyente que entiende los tiempos.
¿Cuántos quieren saber cuáles son las características de un creyente que entiende los tiempos? Amén. Son 50 características. ¿Ya lo tiene? Primer libro de Crónicas, ya está. Vamos a leerlo. Dice el Señor: y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. ¿Lo lee usted conmigo? Fuerte. 2 y 3. Amén. Para este tiempo necesitamos creyentes como los hijos de Isaacar. Amado, si queremos una aceleración profética, necesitamos entender los tiempos. Porque la aceleración profética viene cuando discernimos el tiempo en que vivimos y los tiempos que vendrán. Cuando conocemos el crono, lo que pasa en el cronos, pero discernimos qué pasa en el kairos. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo está el mover de Dios ahora? ¿Qué hay en la agenda de Dios para los próximos 10 años? Si es que Cristo no viene antes. La iglesia que avanza proféticamente es la iglesia que entiende y discierne, como los hijos de Isaacar. Eran entendidos en los tiempos y eran de tal relevancia que lo que los hijos de Isaacar decían, toda la nación se sujetaba. Porque el que entiende los tiempos tiene el poder. ¿Ven? ¿Cuántos creen eso? Diga, el que entiende los tiempos tiene el poder. Ahora, Noé fue un hombre que entendió los tiempos. Noé, que se levantó en medio de una generación perversa, en una generación consumida en la maldad. Pero este hombre entendió los tiempos y en medio de la perversidad de su presente logró construir un arca para él y su familia, para su salvación. La iglesia de hoy edifica un arca en medio del pecado circundante, en medio de la maldad presente. La iglesia del Señor es como Noé, que edifica arca para la salvación de las familias de la tierra. Pero eso solo se hace cuando se entiende los tiempos. Amén, amado. Diga conmigo: yo quiero entender los tiempos. Como 3 lo dijeron: yo quiero entender los tiempos, dígalo. Y ver más allá del cronos. Dígale que está al lado suyo: se puede ver más allá del cronos. Muy bien, entonces, lo primero que quisiera que usted vea aquí, no me voy a enredar en números y cosas, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que un creyente que entiende los tiempos es un creyente que tiene autoridad. Dígalo conmigo: un creyente que entiende los tiempos es un creyente que tiene autoridad. Amén. Dice la palabra que los hijos de Isaacar eran 200 principales. Y cuando la palabra de Dios habla de principal, habla de un hombre o una mujer de ¿qué? Autoridad. Viene de príncipe. Viene de principal. ¿Viene de dónde? De príncipe. Eran hombres de autoridad. Y ahora, para no desgastarnos tanto en este punto, que usted ya lo entiende, usted ya entiende el tema de la autoridad. La autoridad tiene 3 fuentes. Y las fuentes de la autoridad son obediencia, comunión y santidad. ¿Cuáles son las fuentes de autoridad de un creyente? Obediencia, comunión y santidad. Si usted ejercita obediencia a Dios y su palabra, si usted ejercita comunión con Dios continua y ejercita una vida de santidad, usted inevitablemente será un creyente de autoridad. ¿Y para qué la autoridad? ¿Para regañar? ¿Para qué la autoridad? ¿Para mirar por encima del hombro al otro?
No, la autoridad es para hablar de Cristo. La autoridad es para hablar de las potestades. La autoridad es para pisotear serpientes y escorpiones. La autoridad es para hablarle al reino de las tinieblas y este huye. La autoridad es para orar por el enfermo y que él sea sanado. La autoridad es para levantarte cualquiera sea la circunstancia que tú estés viviendo y puedas creer de todo tu corazón que la gloria del Señor se moverá a tu favor. Eso es autoridad. ¿Cuántos quieren tener autoridad? Entonces dígale al que está al lado suyo: la autoridad tiene 3 ingredientes. Es como hacer una torta. ¿Cuánto le gusta hacer la torta? Ingredientes, ¿cierto? De banano, sí, con queso rallado. Entonces la autoridad proviene de la obediencia, de la comunión y de la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad se define de 3 formas. Usted ya la sabe, pero se las explico así rápido. Pureza de pensamiento, limpieza de corazón, transparencia de conducta. Ahí está, rapidito. Pureza de pensamiento, limpieza de corazón, transparencia de conducta. Cuando esos 3 aspectos fluyen, entonces estoy ejercitando la santidad y me convierto en un creyente íntegro. ¿Un creyente qué? ¿Sabe qué significa íntegro? Íntegro significa completo. Íntegro significa que no le falta nada. Pero le voy a definir la integridad de una manera práctica. La integridad es lo que usted y yo hacemos cuando nadie nos está viendo. Eso es integridad. ¿Qué es integridad? Lo que usted y yo hacemos cuando nadie nos está. Cuando ese nadie, porque el Señor está viendo todo, ¿no? Pero entonces nosotros a veces creemos que nadie nos está viendo. Entonces los que viven en el norte de Bogotá quieren pecar y se van para el sur. Y los que viven en el sur de Bogotá quieren pecar y se van para el norte, para que nadie los vea. Pero arriba está el que todo lo ve. ¿Quiénes somos nosotros cuando nadie nos ve? Hay una canción que dice: cuando nadie me ve puedo ser o no ser. Dice por ahí un cantante de esos del diablo. Usted no escucha eso, yo sé, porque usted es íntegro. ¿Sí? Mira que está al lado suyo y dice: tienes cara de íntegro. Dile, es un rostro íntegro. ¿Cuántos queremos llegar a ese nivel? Eso significa que hay santidad, que hay integridad, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál es la primera característica de un creyente que entiende los tiempos? Tiene autoridad. Segunda característica: un creyente que entiende los tiempos es un creyente entendido. Tiene discernimiento, dígalo conmigo. Es un creyente que tiene discernimiento. Dice la palabra que no solamente eran principales, sino que eran entendidos. Es decir, tenían discernimiento. Entonces, un creyente no solamente tiene autoridad, sino tiene discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de entender si algo me conviene o no me conviene. ¿Sabe que las mujeres tienen más discernimiento que nosotros? Oiga, pero colaboren. ¿Cuántas veces la esposa le dice a uno: mi hijo? Y ella trata, ellas son lindas y ellas lo tratan de agarrar a uno en el momento en que uno está menos acelerado. O sea, ellas vienen con un tintico. Ella llega con un tintico: mi amor, mi amor, es que yo te quería decir algo. Y uno, pues cuente a ver. Es que ese señor con el que usted va a hacer ese negocio, a mí no me gusta, no me parece. Pero ya se va a meter. Esos negocios son de hombres.
¿Quién la mandó a usted? Yo voy a firmar papeles esta tarde ya. Eso ya está, hoy ya está hecho. Yo ya di mi palabra. Bueno, ellas disciernen. Hay unas que tienen una cara de discernimiento así que se le ve por encima. Cuando viene el enredo y el tumbis, o cuando nos hacen la jugada, ahí sí. ¿Cuál es la palabra? Esas mujeres de lejanías son de discernimiento. Gloria a Dios por las mujeres de lejanías. Son mujeres que tienen ¿qué? Discernimiento. Descubrir si algo es artificioso o engañoso. Discernir lo que es auténtico. El discernimiento es la habilidad de pensar bíblicamente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el Señor necesita una iglesia hoy que no solamente goce de autoridad, sino que discierna. Discierna y no se deje engañar, no se deje distraer. Porque a veces somos de autoridad, pero nos distraemos fácilmente. Nos distraemos porque es que estamos a vísperas del 24. Es que llegaron ¿cuándo son las ferias en lejanías para venir? ¿No hay ferias en lejanías? En octubre. Entonces en octubre los hermanos que no tienen discernimiento se van, hermanos, se desaparecen. Porque no disciernen que lo temporal le está robando lo eterno. Que las cosas que le van a proporcionar un deleite de 3 o 6 o 10 días o un mes, le puede estar robando lo que puede ser su deleite por toda la eternidad con Cristo. Entonces, amado, hay que discernir. Hay que pensar bíblicamente. No hay que dejarnos distraer. Daniel 2:21 dice la palabra: Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes, Él pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Dios hace movimientos en el mundo que usted y yo debemos entenderlos desde el riel del Kairos de Dios. Es como el gran terremoto de Siria. ¿Y cuál fue el otro país? Turquía. 30 y pico mil de muertos. Sucede en el Cronos, pero está impactando el Kairos. Y además de dolerme por lo que sucede como una gran tragedia mundial, más allá de eso, mi reloj del Kairos de Dios debe estar activado para entender que vendrán terremotos, pestes, hambres, habrán guerras y rumores de guerras. Habrán hambres y pestilencias, pero dice el Señor, pero no se preocupen, todavía no es el fin. Pero me dice el Señor, ustedes verán eso en el Cronos, pero desde el Kairos mi evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Mi alma te alaba, Señor. Entonces, sí, esto que sucedió aquí es impactante. En el Cronos del mundo quedó registrado en la historia mundial este terremoto. Pero más allá del evento cronológico está el evento del Kairos de Dios, que está alertando al mundo de lo que ha de venir. Una catástrofe mayor, porque aún dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra y todo lo que vemos con nuestros ojos naturales está preparado para el fuego y para la destrucción. Entonces, son entendidos. Vea conmigo Mateo 24:4, por favor. Ahí está lo que le estaba hablando. Pero para no leer todos esos versículos, usted los va a leer en su casa y le va a traer un resumen al pastor. Sí, porque uno dice, hermano, léalo en su casa, y no lo lee. Usted no lo va a leer, no me diga amén. Y dice el último versículo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio
a todas las naciones. Y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Dice la palabra que se levantarán falsos profetas y habrán señales de hambres, terremotos, calentamiento global, etcétera. ¿Sabe, amado? El que conoce los tiempos de Dios no se asombra por lo que sucede en la tierra. Lo repito, el que conoce los tiempos de Dios, los moveres de Dios, no lo asombra lo que sucede en la tierra. Está avisado. Sabe, la palabra del Señor ya se lo ha ordenado. Pero como me queda poco tiempo, tercer punto. Un creyente que entiende los tiempos tiene dirección divina. Un creyente que entiende los tiempos tiene ¿qué? Dice la palabra que ellos eran principales, eran entendidos, pero también dice el texto que ellos sabían lo que Israel debía hacer. Es decir, que ellos tenían dirección de Dios. Diga conmigo, dirección de Dios. El que sabe qué pasa, sabe qué hacer. El que no sabe qué pasa, se va a confundir y no sabe qué hacer, o no sabrá qué hacer. Ellos sabían qué hacer porque sabía qué estaba pasando. Y si me pongo en el contexto, había una transición de gobierno en Israel. Estaban por terminar los 40 años de gobierno de Saúl y estaba por establecerse el gobierno de David. Y toda la nación busca a los hijos de Isaacar para decirles: oye, ¿cómo es que vamos a hacer esa transición? Porque no queremos guerra, no queremos conflictos. Entonces los hijos de Isaacar, como tenían autoridad, como tenían discernimiento y como sabían y conocían los tiempos, entonces sabían qué hacer. Y todo Israel los consultó porque ellos tenían la dirección de Dios. Iglesia, cuando el mundo no sepa qué hacer, nos buscará a nosotros. El mundo que vive en confusión. No le voy a hacer propaganda al peluquero, pero por aquí cuadra y media abajo me mandé peluquear. Y mientras subía, una mujer miró este porte, miró esta elegancia. Permítame, mire. Y me dijo: ¿usted es el doctor del pueblo? ¡Oh! Yo casi caigo, Señor. Le dije: no, pero soy el pastor. ¿Usted es el pastor? Le dije: no, invitado. Invitado. Me dijo: yo estoy confundida. Casi me matan para robarme mis tierras y mi casa. Un señor muy potentado y eso, y en un momentico así, pin. Yo le dije: mire, aquí está el lugar donde usted necesita encontrarse con Dios. Ese es el lugar. Y le mostré el portón y le dije: si no puede hoy a las 6, mañana la espero a las 9. ¿A las 9? Mañana la espero a las 9 aquí. Yo mañana vengo. Mira, amado, muchos correrán a ti, gente que no conociste. Llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, Dios de Israel. Amado, ¿sabe por qué? Porque ellos desde su confusión entenderán que si hay alguien que entiende los tiempos, es un creyente lleno del Espíritu de Dios, es un creyente lleno de autoridad, es un creyente que discierne. Entonces él sabe qué hacer. Su propia familia, los hijos de Isaacar, sus propios hermanos los buscaban y venían a decirles: venga, este tiempo está muy confuso, ¿qué hacemos? Saúl no es cualquier, perdóneme, no es cualquier payaso. Fue el rey de la nación. Dios lo estableció como su ungido. Y ahora, para hacer esta transición, ¿cómo le hacemos? Y los hijos de Isaacar tuvieron la dirección de Dios. Dígalo conmigo: yo necesito la dirección de Dios. Oye, ellos tuvieron una estrategia.
Y la estrategia fue que vinieron con pasas, con tortas, con camellos llenos de uvas, de queso. Llegaron llenos de provisión. Y eso que parecía que se iba a convertir en un conflicto, se convirtió en una fiesta. Lo que parecía que se iba a convertir en una transición, se podría decir traumática, se convirtió en 3 días de fiesta en medio de la nación. ¿Por qué? Porque hubo ¿qué? Dirección. Amado, diga conmigo: Señor, necesito tu dirección en todos los asuntos de mi vida, en todas mis circunstancias presentes. Porque el que sabe qué pasa permanece despierto. Amado, no nos podemos dormir. Aunque nuestros ojos naturales estén dormidos, nuestro espíritu debe estar ¿qué? Despierto, discerniendo. Señor, estoy discerniendo. Mientras duermo estoy discerniendo. Yo no sé si estoy diciendo bien, discerniendo. Discerniendo. Bueno, usted entiende, discerniendo. Entonces, el que sabe qué pasa no se desenfoca. Diga conmigo: el que sabe qué pasa no se desenfoca. Oiga, si llega a haber otra pandemia y nos encierran y otra vez toca hacer cultos online, diga conmigo: no me desenfoco. No me desenfoco. Y aún si me llevan a la UCI y me ponen el tubo allá, desde mi espíritu no me desenfoco. Amado, allá estaba yo en la UCI hace 1 año y medio, amor. ¿Cuánto fue, amor? En la UCI. Pastora, no se desenfoque, pastora. ¿Cuándo fue que estuve en la UCI? Allá en la UCI, viendo cómo moría la gente ahí al lado mío y con amenaza de intubación. Estamos esperando que desocupen una UCI para... Y yo, bueno, Señor, porque ya mis pulmones estaban. Y allá en medio de esa situación dije: Señor, si ya he terminado mi tarea, aquí estoy. Pero si tú crees que todavía falta algo que hacer, también aquí estoy. Y el Señor le plació que su servidor disfrutará de un milagro. Amén. Gloria a Dios. Y voy cerrando con esto. Los que entienden los tiempos tienen influencia. Son hombres y mujeres de influencia. Dice la palabra: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, la demora era que Isacar hablara y todos se movían según la palabra de Isacar. ¿A usted le gustaría experimentar eso? La demora era que Isacar dijera qué hacer y nadie refutaba. Todos se ponían en orden a la obediencia a la palabra que por el Espíritu daba Isacar como dirección de Dios, por su autoridad y por el discernimiento que Dios les daba. Ahora, usted es el Isacar de su casa. Usted es el Isacar de la empresa. Usted es el Isacar de la universidad. Usted es el Isacar de su cuadra, de su vecindario. Y escúcheme bien: cuando usted comprenda estos 5 aspectos, lo van a buscar todos los que lo rodean para decirle: ¿qué hacemos? Además de la influencia que Isacar tenía, era la responsabilidad de la palabra que debía dar. Porque Dios te va a dar una palabra de la cual tú seas responsable.
Ya no vamos a andar diciendo cosas bajo ese dicho de que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras de Isaacar tenían una cobertura nacional. La revelación de Dios impactaba a la nación. La revelación de Dios movía los cimientos de la nación para hacer cambios significativos. Y yo creo que hay naciones alrededor tuyo que harán cambios significativos por la palabra que Dios te diga que les des. Tú le dirás a ese hombre: deja a esa mujer y vuelve con tu esposa. Y aunque usted no lo crea, yo sé que lo va a creer. Ese hombre lo va a hacer porque usted se lo dijo. Porque usted no se lo dijo de usted mismo, se lo dijo de parte de Dios. Usted le va a decir a ese joven: deje de tomar, deje de buscar las drogas. Le va a decir a esa mujer: no se convierta en ser, ¿cómo decirlo?, una mujer promiscua. No, guárdate para el hombre que Dios tiene para tu vida. Y por esa palabra que de parte de Dios esa mujer recibe, cambiará. Porque hemos sido llamados a ser agentes de transformación de las naciones de la tierra. Aleluya. Así que todos los hermanos y toda la nación dependían de Isaacar y le pedían consejo. Y a ti también te van a pedir consejo, a ti también te van a pedir dirección. Y cuando vengan tu propia familia para consultar una situación compleja, ¿qué vas a decir? ¿Tienes autoridad? ¿Tienes discernimiento? ¿Tienes dirección de Dios para saber qué les vas a decir? Es triste que aún nuestros propios familiares tienen que consultar la brujería, tienen que consultar la hechicería, el horóscopo, las cartas, el chocolate, porque sencillamente desde su ser no consideran que nosotros tengamos un consejo sabio para ellos. La aceleración profética viene cuando se entienden los tiempos. Y no podemos desconocer que en este tiempo el mundo necesita la iglesia. La tribu de Isaacar del mundo hoy es la iglesia, que es la que está dotada de autoridad, de dirección de Dios y de discernimiento. Es la que sabe qué hacer. Pero si la misma iglesia está confundida, entonces ¿qué le esperará al resto de la tierra? Si vemos a creyentes corriendo con las canastadas de papel higiénico porque dijeron que nos iban a encerrar, si vemos a creyentes atribulados, confundidos, sin saber qué hacer, cuando el llamado es: Señor, yo quiero ser entendido en los tiempos, que lo que pase en ese cronos no me desenfoque de lo que pasa en el kairos, en los tiempos eternos. Entonces, amado, usted es luz en medio de las tinieblas. Somos una luz de esperanza en medio de la confusión que se ve afuera. Así que en ese versículo 38 de ese capítulo 12 de Crónicas, ¿lo puedes organizar? No sé quién es el que cuadra aquí. Uy, excelente servicio. 38. Eso. Todos estos hombres de guerra ¿eran hombres de qué? ¿A qué venían? Vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Y asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Sigamos con el siguiente versículo. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo, bebiendo, porque sus hermanos, ¿qué habían hecho? Los habían prevenido para ello. Hombre prevenido, buena sombra le acobija.
Hombre prevenido, hermano, mire. Mire lo que sucede aquí. Lo que iba a ser algo traumático para la nación se convirtió en una fiesta, en un compartir. Las armas se guardaron en sus fundas. Sacaron sus tenedores, sus cuchillos, sus platos. Porque ya no era una noche de confrontación, ahora era una celebración. ¿Sabe, amado? Porque hubo personas de la tribu de Isaacar que los previnieron para que no hubiese catástrofe en Israel. ¿Cuántas catástrofes estamos nosotros dispuestos a evitar si tenemos la sabiduría de Dios delante de quienes nos rodean? Nada más en los pleitos familiares, nada más en una discusión de la mesa de la casa, nada más en cómo vamos a repartir la herencia que dejó el viejo, nada más en eso. No seamos nosotros los que generemos las disputas y las discordias. No seamos nosotros los que nos ponemos las armas para ir a encontrarnos con nuestra familia y a ver qué hay que hacer. No, yo soy de Isaacar. Yo llevo una torta de pasas, yo llevo queso, yo llevo vino, yo llevo galletas, yo llevo choricitos como anoche. Y les digo, venga, esto se puede hacer amigablemente. Porque ya sé, porque soy de la tribu de Isaacar y estoy previniendo una catástrofe. Entonces, amado, cuando hay dirección de Dios, todos estamos en el mismo sentir. Todos mostraron un corazón dispuesto. Todos mostraron ánimo. Todos disfrutaron de provisión. Hubo celebración. ¿Cuántos creemos hoy? Antes de hacer una lectura para cerrar, pero ¿cuántos creemos en esta hora que es necesario ser entendido en los tiempos? Usted se va retado con eso, amado. Mire, no habrá una aceleración si primero no hay entendimiento. Es como un camino. Yo viajo muchas veces, ya perdí la cuenta, de Villavicencio a Bogotá. Muchas veces, en moto, en flota, en carro particular. Entonces, cuando uno viaja mucho por una carretera, ¿qué pasa? Como conocer usted la de Granada Lejanías, ¿cierto? Ya usted la conoce. Entonces, cuando usted ya conoce el camino, ¿usted puede qué? Usted acelera, porque usted ya sabe dónde está la curva, ya sabe dónde está el hueco, ya sabe dónde está el perro que sale a morderlo, ya sabe dónde está el policía, el reductor, ¿cierto? Usted sabe ya. Yo todavía no. De Granada para acá yo me estrello con los reductores porque a mí me olvidan dónde están. Pero usted no. Pero yo agarro esa carretera Bogotá-Villavo y ¿sabe por qué? Porque primero hay conocimiento. Cuando hay conocimiento hay aceleración. Dígale que está al lado, sin conocimiento no hay aceleración. Vaya por un camino desconocido y a ver usted cómo maneja. Vaya usted por un camino que no conoce y a ver cómo es. Usted va lento, usted va despacio, usted no sabe qué se puede encontrar más adelante. Pero si usted conoce el camino, usted acelera. Iglesia, necesitamos entender los tiempos. Si no, no hay aceleración. Y termino con esto. Acompáñenme en esta lectura, por favor. Leamos Lucas 12:5. 12:5 y 6 de Lucas. Si lo podemos ver en la nueva traducción lenguaje actual sería fabuloso. Si se puede, ¿no? Espero no estar pidiendo mucho. Lucas 12:5. Ay, como que no es. Cuando veis que el sol se pone en el poniente, cuando haya revoles. O si no, entonces hagámosle con Mateo 16, 1 al 3. A ver, Mateo 16, 1 al 3, que de pronto fue que lo escribí mal. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase ¿qué? Señal del cielo. Muy bien. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles.
Y a la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene a revoles el cielo triste. Hipócritas. ¿Qué les dice? Que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. ¿Sabe usted que está lavando las sábanas blancas de su cama, y usted las pone en el tendedero y mira al cielo y dice: hoy no va a llover? Y usted ve que hay algunas pequeñas nubes grises y dice: recojan la ropa, porque llovió. Ya llovió. Ahora, así como discernimos los tiempos naturales del cronos, tiempo de lluvia, tiempo de verano, tiempo de tormenta, el Señor reprende a los fariseos para decirle: ¿y los tiempos de la visitación del Señor no los entiendes? Los tiempos que anuncian que la venida de Cristo está cerca, ¿no los entiendes? Las hambres, las pestes, los terremotos, las cosas de inmoralidad que están sucediendo en nuestro entorno, ¿no las entiendes? No seamos tan hipócritas. Así como entendemos los tiempos naturales, y si vamos a viajar en moto nos ponemos el caucho porque hay lluvia en Granada, ¿por qué no entendemos que hay una tormenta que se avecina, que se llama el fin del mundo, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia? ¿Por qué no prepararnos para esos tiempos y acelerarnos como iglesia para una preparación para los tiempos proféticos de los que habló el Señor a su pueblo? Esa es la verdadera preocupación para nosotros hoy, y esa debe ser. Así que, iglesia, póngase sobre sus pies, por favor. ¿Por qué no recordamos cuáles son los 5 aspectos que definen un creyente que entiende los tiempos? ¿Cuáles son? Primero, autoridad. Lo agarré sin autoridad ahí. Primero, ¿qué? Autoridad. Segundo, discernimiento. Tercero, dirección de Dios, ¿cierto? ¿Están haciendo copia o no? ¿Están haciendo copia ahí? Ojo con la copia. Cuarto, influencia. ¿Son 4? Yo decía que 5. Bueno, son 4. Recordemos: primero, autoridad. Segundo, discernimiento. Tercero, dirección de Dios. Influencia. ¿Cuántos quieren entender esos aspectos claros? Dígale: Señor, yo me quiero acelerar este año. Oh, Padre, yo quiero sacar ese lema de esa pared y ponerlo en mi corazón. Pero estoy seguro, Padre, que yo recibo la unción de Issacar. ¿Cuántos quieren la unción de Issacar? Aleluya. Hay varones aquí que tienen la unción de Issacar. Visión para ver lo que los demás no ven. Escúcheme bien, mire, la tribu de Issacar eran, ya le digo cuántos. La palabra del Señor me dice que la tribu de Issacar eran 64,300. Pero solamente de esos 64,200 tenían la unción de entender los tiempos. 1 de cada 300 hombres. Así que si le pedimos al Señor la unción de Issacar, no es una unción para todo el mundo. No es una unción así como tenga. ¿Hay alguien que quiere esa unción realmente? Piénselo.
porque es una unción de responsabilidad. Adore a Cristo.